Cuando una persona va a hablar de pecado o va a hablar de algo o de la sexualidad o la mala sexualidad, de una se le vienen lugares como esos. Fueron dos lugares, Sodoma y Gomorra, lugares donde se desbordó la mala sexualidad, donde vino la depravación sexual, donde inclusive cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, las personas de Sodoma y Gomorra querían abusar de los ángeles. Era mucha la depravación sexual. Y por eso el Señor, ¿qué hizo? Consumió con fuego y azufre. Pero también miramos cuando le dice a Lot: ve y corre y no mires hacia atrás, arranca con tu esposa, coge a tus 2 hijas, pero no mires hacia atrás. Y había una mujer que miró hacia atrás y convirtió como estatua de sal. ¿Qué había en el corazón de ella? ¿Qué tenía en el corazón de ella? En ella había perversidad. Amaba las cosas de Sodoma y Gomorra. Entonces ella regresa a mirar. Y el Señor le dijo: pero corre y no mires hacia atrás. Impresionante. Pero también hay algo ahí de la sexualidad. Usted recuerda que lo durmieron a Lot sus propias hijas. Y se acostaron con él. Y tuvieron hijos. Y ahí viene uno de los hijos de los moabitas. Ahí nacieron los moabitas. Y entonces viene una depravación sexual. ¿Por qué ellas se acostaron con su propio padre? Porque traían eso de Sodoma y Gomorra. Y yo quiero hoy enseñarles un mensaje que lo hemos titulado: el alcance destructivo de la lujuria. El alcance destructivo de la lujuria. O sea, alcanza a muchos hogares, alcanza a muchas familias, alcanza a destruir vidas. La lujuria. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27, vamos a leer hasta el versículo 30. En la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio? Mire lo que dice el Señor, el Mesías, Jesús. Jesús está en el monte de las bienaventuranzas y está compartiendo el sermón, un sermón que tiene 3 capítulos, hasta el capítulo 8. Y empieza a hablarles él: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre. ¿A dónde fue el Señor directamente? El Señor fue al corazón. El Señor fue directamente al corazón del ser humano. Él no fue, cuando dice pobres en espíritu, no está diciendo pobres que no tienen que comer o pobres que no tienen finanzas. Él está hablando pobres en espíritu, los que necesitan la llenura de la presencia de Dios, los que tienen hambre de Dios. Bienaventurados los que lloran. No va a llorar la persona a una persona, en este caso lo dejó su esposa, lo dejó sus hijos. No, él está diciendo: llórame a mí, llora, derrama tus lágrimas en mi presencia. O sea, él va directamente al corazón. Y entonces empieza a compartir en este mensaje y él dice: ¿han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio? ¿A dónde fue él directamente? Él fue a Éxodo capítulo 20. Él fue al 7º mandamiento de la ley de Dios. Él fue directamente, y eso también lo encontramos en Deuteronomio. Dice: ¿han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ya cometió adulterio. ¿En dónde? En el corazón. Por eso es tan importante cuando dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice el versículo 29: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. No está hablando de la forma literal, está hablando de la forma espiritual. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en los ojos? Mire dónde se mete el Señor, dónde va directamente. Y dice,
Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Habla del infierno, habla del Hades, habla del lugar de sufrimiento. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En la cultura actual, la lujuria y el adulterio son vistos como algo común. O sea, que si mira a una mujer y la desea, es normal. Y si está cometiendo adulterio, es normal. Hoy en día es normal. Es normal que se besen dos hombres. Es normal que se besen dos mujeres. Es normal. Hoy en día está viviéndose eso. Miré dos hombres besándose. Es normal. El adulterio son vistos como algo común, incluso normal. Pero Jesús fue más allá del externo y mostró que el problema no comienza en la cama, sino en el corazón. No es cuando se acuesta a fornicar o adulterar. El Señor fue más allá. Él dijo, en el momento que mire para desearla, ya adulteró en su corazón. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que en el tiempo de la ley, mire, en el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia el Señor es más tajante, es más contundente. La raíz del adulterio es la lujuria. Y la solución no es la abstinencia, sino una transformación profunda en el corazón que solo Cristo puede dar. Entonces yo me abstengo, no, lo que hay en el corazón, Señor, purifique mi corazón. Señor, sane mi corazón. El adulterio comienza con un beso. Pero más de eso, son los deseos que hay en los ojos, lo que hay en los ojos, lo que miran nuestros ojos. Pero también va al corazón. Entonces nace en mi corazón. Y del corazón salen los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Entonces yo desde el corazón miro. Y si tu corazón es sano, tus ojos también son sanos. Ahora, hoy miraremos el alcance destructivo de la lujuria. Y le quiero dar 3 punticos. Cuando hay miradas peligrosas, número uno, miradas peligrosas. ¿Qué es lo primero? Dígale a la persona que tiene al lado suyo, dígale, ¿cómo son sus miradas? Número 2, malas decisiones. Y número 3, al ceder mi terreno. Y cuando hablamos de las miradas peligrosas, yo me acordé de algo que decía, y lo cantaban y cantan los niños en el ministerio infantil, y dice, cuidadito tus ojitos lo que miran. Y es verdad. Y dice la canción, dice así, cuidadito tus ojitos lo que miran. Hay un Dios allá que mirando está. ¿Qué miran nuestros ojos? ¿En qué se deleitan? Porque nuestros ojos se desvían. Cuando miramos a una mujer, nuestros ojos se desvían hacia una mujer, o también hay mujeres. Porque hay mujeres, tanto el hombre como la mujer. Y se va por ese deseo sexual. Y por eso dice, ¿han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, con los ojos miramos, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? El problema no es el externo, sino el interno. Jesús cita el 7º mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Eso es lo que está citando. Pero lo cita en la ley, pero aquí le dice, pero cuando tú miras, apenas tú la miras, con deseos sexuales, ya adulteraste. Porque hay hombres que desnudamos a las mujeres. Y con la mirada la está desnudando. Hay mucha depravación sexual. Y recuerde de dónde comencé.
Y viene de Sodoma y Gomorra. Y viene filtrándose por generaciones. La cultura religiosa de su época tendía a limitar el pecado al acto externo. Jesús lo amplía. Mirar con deseos ya es adulterio en el corazón. Jesús dice, cuando miramos con pasión sexual, ya pecamos. Hay alguien en la iglesia, hay alguien en los hijos de Dios que mira a una mujer con deseo sexual. Ya cometió adulterio. David miró a una mujer. David se deleitó en una mujer. Ahora, si podemos nosotros mirar lo contrario, si ella no se hubiera dejado mirar, ¿usted se ha puesto a pensar en ello? Porque aquí juzgamos a David, ¿verdad? Porque el rey David estaba paseando, dice que eran las 12 del día y estaba descansando en un momento de reposo. Y él estaba contemplando, dice la palabra del Señor, estaba contemplando ahí Jerusalén. Y de pronto miró a una mujer por allá, sería que tuvo binoculares. Y estaba mirando, él estaba mirando y claro, se enfocó en la mirada de esa mujer. Porque era la mujer, podría ser una mujer muy hermosa. Pero ¿qué había en la vida de él y qué había en la vida de ella? Porque aquí está que una cosa es que el hombre desee y otra cosa es que la mujer permita sus deseos. Y otra cosa es que la mujer no se cubra. Porque una cosa es lo que el hombre mira y porque a veces vemos. Y vemos que yo no sé si se están acabando los brasieres o qué es que pasa. Oiga, tremendo. Salen ahora ya sin brasier. Eso es de parte y parte. ¿Cómo miramos y cómo es nuestro vestuario? Hay mujeres que ya no usan brasier. También sus pantalones o sus faldas son ceñidas al cuerpo. Ahora, estaba compartiéndole en el ayuno y me recuerdo esto. Y estaba hablando sobre el tabernáculo. Y estaba hablándole que el tabernáculo era un lugar santificado. Y vemos el templo que también era santificado, consagrado con aceite. Y vemos al apóstol Pablo en carta a los Corintios diciendo, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando de un tabernáculo, que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Y yo les decía a las mujeres, ustedes cuando ustedes van a salir a la calle, le preguntan a Dios primeramente antes de preguntarle al espejo. Porque no le diría espejito, espejito. ¿Quién es la más? Usted ya sabe. Pero primeramente es Dios. Señor, ¿cómo estoy yo delante de su presencia? Soy digna de ir a pararme, a ir a ofrecer, a ir a trabajar, a ir a la iglesia. Estoy bien vestida. ¿A usted le agrada? ¿Cómo me presento ante Dios? Porque aquí es. Porque esta mujer, mire, la palabra del Señor lo muestra. Ahí les enseñó en ese momento. Entonces yo les digo, mire, pregúntele a Dios, antes de preguntar al espejo, pregúntele a Dios cómo estoy y cómo hago para salir. Alguien dijo, pastor, estoy luchando con la sexualidad. Estoy luchando contra ello. Pero a veces no ayudan las mujeres. Pero ¿qué hay en el corazón de él? ¿Y qué hay en el corazón de la mujer? Para reflexionar. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Habla de David mirando a Betsabé. Y dice, una tarde, segundo libro de Samuel 11, 2 al 3, dice, una tarde después del descanso del mediodía, después del almuerzo, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio.
mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. En este tiempo, bueno, ustedes las mujeres que saben, ¿qué mujer sería? Porque en mi tiempo había una mujer muy bonita que salían afiches, Natalia París. Pero ahora yo no sé. Hay una mujer espléndida, muy bonita, dice. Dice la palabra del Señor. En el versículo 3 dice, luego, mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías elitita. Escuche esto. Él ya sabía que era una mujer, ¿qué? Y entonces, ¿por qué se metió? Ahora, ella sabía que su esposo era Urías Eteo. ¿Por qué aceptó la invitación de David? Ahí es donde uno puede mirar que la mujer es un filtro. Ahí uno puede mirar qué mujer de Dios se está formando en la iglesia. Ahí se puede mirar qué clase de dama es. Porque directamente le hubiera dicho, no, yo soy casada, así usted me mate, yo nunca me acostaré con usted. ¿Sí o no? Que podría haber sido de ese contraparte, porque solamente miramos la vida de David, pero no miramos la vida de ella. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra codiciar, esta palabra viene del idioma griego epizumeo, que significa poner el corazón sobre anhelar con derecho o de otra manera. Esta palabra de otra manera me retumbaba. Entonces, aquí lo parafraseé. Y dice, en pocas palabras, no me importa si es la mujer de mi prójimo o si es el esposo de mi mejor amiga, entra la codicia. De todas maneras yo la voy a mirar. De todas maneras yo lo voy a mirar. Eso es lo que habla de la palabra codiciar. Codició en su corazón. Dios le envió un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y mire esta palabra que me retumbaba mientras yo organizaba el mensaje. Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea tan claramente. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea, o más bien todo el territorio, era una tierra donde se producía medicamentos. Había mucha medicina. Entonces él va directamente ¿a qué? Al colirio, y el colirio es preparado para ello, para limpiar lo que tiene que ver los ojos, cuando hay irritación en la vista. Entonces él va directamente, pero no nos enfoquemos en lo que es literal, sino enfoquémonos en lo que es espiritual. Porque lo que dice el Señor, que lave con colirio, está diciendo, lávate y purifícate y quita esa suciedad que están mirando tus ojos. Porque muchas veces nos deleitamos en la pornografía y caemos en el pecado, pero Dios está mirando todo. Dios mira todas las cosas que hacemos, todas las acciones, todos los pensamientos. Él es justo, Él es eterno, pero también es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Mire, a Dios nadie le puede mentir lo que usted hizo en la mañana y lo que está haciendo en la oscuridad. A Dios nadie le puede mentir si usted está en una cantina o está tomándose una cerveza o está adulterando. A Dios nadie le puede mentir, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve y todo lo escudriña, todo lo conoce. Sus ojos son como llama de fuego. Eso lo dice en Apocalipsis. Y podemos entender que Dios no se le puede burlar a nadie.
Un corazón con lujuria. Mire, ¿cómo está nuestro corazón? Pregúntele al vecino y dígale, ¿cómo está su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay? ¿Será que en nuestro corazón hay perversidad? Proverbios capítulo 6, versículo 14 dice, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. O sea, el Señor está mirando hacia el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Será que hay perversidad? O del corazón salen los malos pensamientos. O sea, lo que nosotros pensamos es lo porque hay en el corazón. Conforme nosotros pensamos. Y mire, dice la palabra del Señor, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale. Jesús dijo, en Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí es donde debemos de decirle, Señor, limpia mi corazón. Yo no sé usted, pero yo le voy a decir en esta mañana a lo que terminamos el servicio. Señor, limpia mi corazón. Porque si hay un corazón limpio, nuestros ojos empiezan a tener limpieza. Porque de aquí está, en el corazón está. Si el corazón es limpio, entonces mi mirada es limpia. Entonces si tengo un corazón sano, entonces mis ojos son sanos. Pero si mi corazón está lleno de perversidad, eso está mirando mis ojos y se deleitan en la perversidad. Pues cuán importante de cuidar nuestro corazón y de no almacenar dentro de nuestro corazón, como es la lujuria. La lujuria es un deseo intenso e incontrolable de cosas prohibidas que pueden ser naturaleza sexual, pero también puede referirse a anhelos desmedidos por posesiones, poder o placeres mundanos. Lujuria viene del hebreo shamá. Samá con Z, samá, que quiere decir abominación, depravado, deshonesto, inicuo, inmundo, lujuria, maldad, pervertidamente. Tremendo eso. Entonces, cuando estoy mirando con ojos con un deseo sexual, soy un pervertido. Yo no los vine a regañar, les vine a predicar. Podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. Número 2, diga conmigo, decisiones. Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahí hay una decisión de mutilar el pecado y no el cuerpo. Porque lo que está diciendo el Señor, no te vas a mutilar se dice, no te vas a mutilar, no te vas a quitar el ojo. El ojo no quiero que te lo quites porque quedas tuerto. El Señor está diciendo, quita el pecado que está en tu ojo. Quita lo que tú estás mirando. ¿En qué te deleitas? Jesús usa el lenguaje hiperbólico. Mejor perder un ojo que perder el alma. Ocasión de caer viene del griego scandalice. Y quiere decir poner trampa, un obstáculo. Eso es lo que hace el enemigo, hacernos caer, quiere hacernos resbalar. El ojo derecho, lo más valioso, útil, entra del deseo, quitar lo que provoca caída, aunque sea valioso. Y habla del infierno, también usa el infierno el Señor. Y hablando del infierno, hay muchos pasajes bíblicos del infierno. Eso está en Mateo 8:12, también dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 5:22 dice,
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Y hay muchos textos bíblicos de acuerdo al infierno. Decisiones del corazón para vivir en integridad. Ahora, en el corazón está el decidir vivir en integridad o seguir pecando. Yo recuerdo un día, estaba predicando la palabra del Señor y había una hermanita que se sentaba y cruzaba la pierna. Dios mío bendito, y mostrando piernas ahí, yo predicando la palabra del Señor. Yo le dije, hermano, qué pena, yo le dije, hermana, por favor siéntese bien. Qué pena con usted. Porque eso no se hace. Eso pasó en una iglesia, no aquí. Decisiones del corazón para vivir en integridad. Uno de los personajes que me encanta predicar es de Job. Porque dice la Biblia que no había un hombre en la tierra como Job. Un hombre íntegro, intachable. En Job capítulo 1, leamos por favor. Porque aquí le pasaqué unos puntos principales de la vida de Job. Y dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y mire lo que dice también en Job 31:1. Eso lo dice Job. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Mire esas palabras. Hice un pacto, hice una alianza, hice un compromiso con mis ojos de no mirar con codicia sexual. Podemos nosotros decir los varones en esta preciosa mañana, pero también las mujeres, y decirle, Señor, yo hago un pacto con usted. Yo hago un pacto con mis ojos de no deleitarme en el pecado. Job era un hombre intachable. O sea, no tenía tachas, no había de qué juzgarlo. Job era un hombre íntegro. La palabra íntegro viene del idioma hebreo que significa tom, o sea, completo en todas las áreas. Pero también era un hombre que tenía temor de Dios. En el Salmo 128 dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. La palabra bienaventuranza viene del idioma hebreo que significa macarios, afortunado, feliz, dichoso. ¿Dichoso quién? El que teme a Jehová. No hay nada más precioso que pueda haber en la vida de un creyente, es el temor hacia Dios. El temor a fallarle. El temor a pecar. Job era un hombre apartado del mal. Él no tocaba el mal, no tocaba el pecado. Job hizo un pacto con sus ojos de no codiciar a ninguna joven. Decisiones para pedirle ayuda al Espíritu Santo. Hay que tomar decisiones. Dígale a la persona que tiene lo suyo, dígale, vamos a tomar decisiones. El Señor nos viene hablando de estas decisiones. Nos ha hablado en la madrugada. En la madrugada Dios me dio un mensaje que hablaba de la vida de Cornelio. Y él tomó una decisión. ¿Sí se recuerda? Uno de los puntos que yo señalaba es la palabra decisión. Y en nuestra vida debe de haber decisiones correctas y no malas decisiones. Decisiones para pedirle ayuda del Espíritu Santo. Decisiones para tener un encuentro con Él. Decisiones para pedirle al Espíritu Santo que rompa toda cadena que no nos deja ser libres. Decisiones para lavarme y quitarme de la suciedad que hay en nuestro corazón. Decisiones para que purifique nuestros pensamientos. Decisiones para que coloque un carbón encendido en nuestra boca. Estas palabras tan bonitas, yo cuando vengo a predicar la palabra del Señor, le digo, coloque un carbón encendido en mi boca y que lo que yo predique sea palabra de Dios. Porque cuando habla el profeta Isaías en el libro de Isaías, dice que un serafín cogió un carbón encendido y lo colocó en la boca y quitó la culpa. Eso quiere decir en nuestra vida que si le oramos a Dios, decimos, Señor, lave mis ojos con colirio. Purifique nuestros pensamientos. No es bueno que los pajaritos den vuelta encima de la cabeza. Lo más peligroso es que forme un nido.
que hay en nuestros pensamientos. Y número 3, no ceder terreno. Diga conmigo, no voy a ceder terreno. Una de las cosas que Dios me ha enseñado es que nosotros tomamos territorio y no cedemos terreno, porque no tenemos que dar cabida al enemigo. Me dice una hermana: pastor, lo que pasa es que vamos a ir a la finca Villahermosa y allá sucedieron que hubo unas matanzas y unos cocodrilos y que miedo y que allá. Y le dije: hermana, vamos a interceder. Le dije: vamos a tomar territorio, vamos a marcar ese lugar, porque donde abundó el pecado sobreabunda la gracia del Señor. Porque si hubo pecado, denle un fuerte aplauso a Jesús. En la primera vez, ahí en la sintética, como es una sintética, le dije: voy a sacarme los zapatos. Y la Biblia dice que todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Y empezamos a marcar territorio en ese lugar. Empezamos a orar y fluyó la palabra y hubo ministración. Y entonces hubo liberación, hubo sanidad, personas transformadas. Porque Dios limpia aún los aires cuando nosotros marcamos territorio y no cedemos nuestro territorio y no cedemos al enemigo. Mateo 5:30 dice: y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. No cedamos el terreno porque tiene alcance devastador de la lujuria y destruye. No cedamos el terreno si nuestra mano es ocasión de pecar. Esto es, si vamos a tocar el pecado, es mejor que no le cedamos el terreno, que nuestras manos se mantengan limpias, como dice la palabra en 1 Timoteo 2:4. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Debemos de mantenernos firmes, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé el dominio propio para no tocar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el dominio propio? Escuchen, ¿por qué el dominio propio? Porque van a venir momentos en nuestra vida, tentaciones. Jesús fue tentado. Y yo le digo a Satanás: es un igualado. ¿Y sabe por qué le digo es un igualado? Porque vino a tentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que lo creó a él. Se igualó con el Rey. Y le dice: escrito está. ¿Se acuerda? Escrito está. El Señor le dice, no, ¿cómo es que dice la palabra del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está. Porque viene a tentarlo. Pero ahí es donde tiene el dominio propio el Señor. Y ahí es donde quiere Dios que nosotros tengamos el dominio propio para no caer en el pecado. Y esto va para las mujeres. Mujeres que son casadas. Hay hombres que se quieren propasar. Hay hombres que quieren ir por el lugar por donde no es. Y perdónenme que les predique así, es verdad. Y ahí es donde la mujer es un filtro. Es una mujer con carácter. Es una mujer que dice: no, Señor, ahí no es. ¿Qué es que pasa? A mí me respeta. Porque la boca se hizo para alabar a Dios. ¿Alguien dice amén? La boca se hizo para alabar a Dios. Y las partes íntimas como Dios las creó. Pero así debe de ser. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y no debemos de profanarlo. Marquemos el territorio, pongamos freno, hagamos hoy no más que allí, no más lujuria, no más pecado. No cedamos el terreno si nuestras acciones son acciones de defraudar a Dios, no más. La palabra del Señor dice: no cedamos el terreno, démosle honra a nuestro matrimonio. ¿Sabe qué es honroso el matrimonio? ¿Sabe qué es honroso? ¿Qué significa honroso? Eso significa kabod, gloria, peso. Tiene peso el matrimonio y hay que cuidarlo. Hay que consagrarlo.
La Biblia dice en Hebreos 13:4, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿El lecho qué? Cuando dice, mire, ahí hay 7 puntos para que usted los escudriñe. Y se los voy a dictar. Honroso, matrimonio, lecho, mancilla, fornicación, adulterio y juicio de Dios. Y cuando habla de honroso, es gloria, es poder, es cabod. Pero cuando habla matrimonio es un pacto. Y cuando habla lecho es la cama. Y cuando habla mancilla es mancha. No es manchar la cama, es manchar la tierra con el pecado. El matrimonio es lo que más le agrada al Señor que cuidemos. El matrimonio hay que blindarlo en oración, en ayuno, en guerra espiritual. Los casados y las casadas deben de cumplir el deber conyugal. No se nieguen el uno al otro. Porque muchas veces la mujer se está negando, ¿no? Hoy en día se ve, no solamente la mujer, también es el hombre. Hay hombres que se niegan y le dan cabida. Y un predicador dijo estas palabras, y verdad, y es verdad. Primero comienza con la negación, luego pasa a lo que tiene que ver la pornografía, y luego pasa a la masturbación, y de pasito al adulterio. ¿Por negarse? Porque en el momento que se niega entra Satanás en juego. No cedamos el terreno. Es hora de cortar. No la mano, cortemos el pecado. Primero se ve y después se toma. Y quiero yo. Ya les di en este momento lo que tiene que ver la fórmula médica. Ahora quiero darles los medicamentos. ¿Cuántos están preparados para recibir los medicamentos? Cuando usted va a consultar al médico Ronald, al médico Wilmer, al médico, y usted va allá y le dice: bueno, deme la fórmula médica. Y le dice: tómese hágase aplicar estas inyecciones de penicilina, de ampicilina. Hágase aplicar esto, el trimetopin. Hágase aplicar esto para tal. Y usted coge la fórmula médica y se va. Esto me habló Dios. Que yo estoy predicándoles porque Dios me guió a hacerlo. Y digo: tú les vas a dar lo que tiene que ver la fórmula. Ahora dale los medicamentos. Y sale corriendo a usted a comprar ¿qué? Los medicamentos. Porque si usted no tiene los medicamentos, de nada le sirve ir al médico si no se los toma. Y lo primero, debemos de lavarnos con su sangre preciosa. Debemos decirle al Espíritu Santo de Dios que lave nuestra vida con su sangre, a Jesús. Que nos perdone de nuestros pecados, que perdone Él. Que arranque de nuestro corazón toda perversidad de lujuria del corazón. Y si es posible que lo opere, que lo opere. Como aquel día que yo estaba orándole al Señor, le dije: Señor, circuncide mi corazón. Y circuncidar es cortar. Cortar. Y corte lo malo que haya en mi corazón. Y yo me tendí. Y tanto era la oración y el gemido que había en mi vida que sentí que el Señor metió la mano. Yo creo que no metió la mano, yo creo que hizo así nomás. Pero sentí que me apretó hasta el pecho, sentí, parecía que me iba a dar un infarto o algo, se me fue el aire. Y tuve que decirle a Dios que soltara mi corazón. Y tuve que decirle: Señor amado, ya no saque su mano de mi corazón. Y el Señor decía a mi vida: es que tengo que sanar tu corazón. Porque en el corazón hay mucho odio, rencor, amargura, resentimiento. Porque de ahí sale el adulterio, las fornicaciones. Porque ahí sale la lujuria y todas las cosas malas. Necesitamos sanar nuestro corazón. Desarraigar de nuestro corazón los malos pensamientos. Que lave nuestros ojos con colirio y que queme toda basura que hayamos visto. Que purifique nuestras manos.
Y si han sido objeto de masturbación, que sane. Que su gracia, que su poder, que su misericordia se extienda para sanarnos. Porque si nosotros no nos sanamos y no le pedimos sanidad al Señor, hay una condenación eterna. Necesitamos hoy decirle a Jesús: Señor, yo quiero que me dé esos medicamentos en esta mañana.